Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase extra de química orgánica del día 7 de marzo del 26. Les agradezco su interés y su asistencia al curso, jóvenes. Eh, Desgraciadamente, ahorita hemos perdido bastantes clases. Prácticamente solo tenemos dos clases y en una tenemos el examen corto, por lo cual es bastante el tiempo que estamos perdiendo en esta semana, ¿no, jóvenes? Y la semana entrante va a ser igual y la siguiente igual. Entonces, pues tenemos que tratar de esforzarnos porque ustedes aprendan la química orgánica y que podamos llegar a cumplir con lo que se pide en el respectivo programa. Entonces, nos quedamos viendo lo que era la polimerización catiónica, fue lo último que vimos, y vamos a seguir, ¿verdad? Entonces les estaba contando de que uno de los compuestos muy importantes dentro de lo que es la agricultura es el hule, ¿verdad? Que dijimos que muchos de ustedes ya conocían cómo se extraía y del árbol del hule. Entonces es un polímero natural, ¿verdad? Pues que se utiliza básicamente para todos los accesorios que son de hule, ¿va, jóvenes? Y uno de los principales usos es en lo que es las llantas de los automóviles, ¿verdad? Entonces, realmente esto motivó en muchas formas lo que es la Segunda Guerra Mundial, como les decía, porque pues eran pocos los países que tenían acceso al hule, ¿verdad? El hule es originario del Brasil, ¿verdad? Los ingleses, como siempre, son ladrones con licencia, ¿verdad? Se llevaron algunas plantas a lo que es toda la parte de Indonesia y resultó que ahí sí dieron fruto. Y entonces también toda esta parte de la Indonesia, ¿verdad? Lo que es lo que es la parte de Vietnam, Camboya, ¿verdad? Las Filipinas, todo ese lugares se puede o se produce también lo que es el hule. Entonces, vamos a ver así en una forma rápida, vamos a ver lo que es eh, la síntesis del, del hule, ¿va? Entonces, fíjense que, como les decía, pues es un método, es un mecanismo de cadena y se produce a través de formación de carbocationes como intermediarios. Entonces, acá tenemos el isobutileno, ¿verdad? El isobutileno, pues sería el monómero que utilizamos para empezar la síntesis. Se dan cuenta que lo primero que hacemos es le agregamos hidrógeno y nos va a generar el carbocatión más estable. Si se dan cuenta, acá sería un carbocatión terciario y acá sería un carbocatión secundario. Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, escoger, como vimos en lo que es la regla de Markovnikov, que siempre se va a formar el carbocatión más estable. Entonces, como es un carbocatión estable, pues lo que va a pasar es de que va a seguir reaccionando con otra molécula de isobutileno. Se dan cuenta que aquí el monómero sería el isobutileno. Y entonces va a aumentar lo que es el tamaño de la molécula a dos moléculas. Se forma el carbocatión terciario otra vez. Y así es como se genera lo que es el hule. Acuérdense ustedes que el hule, en lo que es el árbol de hule, pues lo que sirve, como comentamos el último día, es para proteger la corteza de lo que es el árbol. Cuando el árbol sufre algún daño, entonces automáticamente se genera el látex. Este látex va a hacer como que fuera una costra en la cual va a permitir de que no entren ni insectos ni bacterias para que puedan destruir lo que es la corteza abierta de lo que es el árbol. Entonces, es un método de lo que sería protección de la planta. Entonces, ese sería el mecanismo que sigue lo que es la síntesis del hule. Entonces, realmente, pues, en este caso, se dan cuenta ustedes que los procesos a nivel de la planta, pues van a ser diferentes. Este sería un mecanismo de polimerización artificial.
Con esto lo que se sintetiza es el hule sintético, ¿verdad? Entonces, los países como Alemania, Japón, pues en Alemania se desarrolló esta síntesis para poder tener el hule para lo que son sus vehículos. El problema que tiene el hule sintético es que es muy duro, no es tan maleable o tan suave como el hule natural. Entonces, fíjense que resultó que la calidad de lo que es el hule sintético no es la misma. En la actualidad, las llantas se sintetizan a partir de un porcentaje mayor de hule natural y una pequeña parte de hule sintético. Esto, por supuesto, con el fin de que se ahorre en lo que es, los costos, ¿bajo? O sea que las llantas que ahorita nosotros tenemos, pues son de tipo mixto. Las posibles condiciones que se utilizan para esto, si se dan cuenta ustedes, es trifluoruro de boro a menos 80 grados centígrados. Bueno, ¿qué implica esto, jóvenes? Significa que esta reacción es muy rápida, por eso es que la tienen que enfriar, porque si no, pues puede explotar, ¿verdad? Bueno, entonces con eso terminamos lo que es la polimerización. Vamos a ver la oxidación y rupturas oxidativas. Entonces aquí lo que vamos a ver son reacciones en las cuales cambia el estado de oxidación de algunos elementos. Estas reacciones son muy importantes para lo que es la identificación de lo que son compuestos orgánicos. Por ello vamos a ver primero la prueba de Bayer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la prueba de Bayer? Entonces, esa la hacíamos, no sé si la hacen ahorita, pero la hacíamos en el laboratorio, cuando iba al laboratorio, y nos sirve para identificar lo que son los alquenos alifáticos, ¿ok? Eso es muy importante, alquenos alifáticos. No sirve, no sirve para alquenos aromáticos, así que los alquenos aromáticos no reaccionan. Entonces, tenemos el doble enlace alifático, le agregamos permanganato en medio alcalino y a una temperatura de 0 a 5 grados, y entonces lo que va a pasar es de que se me forma este compuesto que se llama glicol, ¿ya? Entonces, este glicol pues es una sustancia soluble y que no tiene ninguna coloración. Pero lo importante es que como hay una reacción de oxidación, el permanganato me pasa a óxido de manganeso. Bueno, entonces el óxido de manganeso es un color café oscuro. Bueno, entonces nosotros al hacer la prueba, lo que pasa es que al agregarle a nuestro alqueno alifático, se va a producir un precipitado café oscuro, ¿verdad? Y eso es lo que me va a decir a mí la presencia de alquenos alifáticos, ¿ok? Si fuera un benceno, que sería un alqueno aromático, no reaccionaría. Entonces, ¿cómo me quedaría la solución? Pues me quedaría morada, porque la solución de permanganato en medio alcalino es de color morado fuerte. Entonces, empezamos a ver, Ana Gabriela. Para distinguir saturaciones en compuestos orgánicos. Ok, para eso me sirve esta prueba. Siguiente, por favor, Beverly. Formar glicoles y óxido de manganeso. Ok, entonces, ¿qué es lo que forma como productos? Forma el glicol y el óxido de manganeso 4. Lo que nosotros vamos a poder observar es la formación del óxido de manganeso 4, que es el precipitado café. A ver, léame, Brandon René, por favor. Las condiciones de oxidación son débiles. Ok, entonces, estas condiciones de oxidación se consideran débiles, porque el permanganato es un agente oxidante muy utilizado a nivel industrial porque es barato, pero puede tener medio ácido, medio alcalino o medio neutro. En medio ácido, el permanganato, las condiciones son fuertes. En medio alcalino son débiles. Siguiente, por favor, Chelsea. Solo se rompe en enlace.
¿Ok? Solo se rompe el enlace pi. Entonces es muy importante. Con este reactivo no se rompe el enlace sigma. Si se acuerdan ustedes, el enlace más débil es el enlace pi. Y por eso se rompe primero. Vamos a ver el mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción no se los voy a preguntar, solo para que puedan ustedes ver por qué es que se forma el glicol. Y el glicol, si se dan cuenta ustedes, la posición de los OHs es cis. Entonces, miren, pues aquí tienen el alqueno, aquí tienen el permanganato. Entonces, el permanganato reacciona con el doble enlace y forma este ciclo que está acá. Yo le digo la casita inversa, ¿verdad? Aquí se dan cuenta que aquí está la casita. Entonces, luego de esto, sigue la reacción con agua. Este proceso se le llama hidrólisis. Y me quedan los dos OHs del mismo lado. El compuesto con los dos OHs vecinales se llama glicol. Y en este caso quedan en posición cis, porque miren acá, quedó el permanganato de un solo lado. Por eso es que queda glicol cis. Luego tenemos el óxido de manganeso 4 y tenemos el OH. Entonces, el óxido de manganeso 4 es lo que nosotros vamos a poder detectar con la vista con la formación del precipitado café. Entonces, si nosotros tenemos un compuesto desconocido, le agregamos permanganato en medio alcalino a baja temperatura y se nos forma un precipitado, quiere decir que en el compuesto que tenemos hay presencia de insaturaciones alifáticas. A ver, léame por favor, Diego Fernando. El anterior mecanismo explica por qué los glicoles formados por el potasio KMNO4, puede decir si no saben. No. KMNO4 son cis o sin. Ok, está bien, está claro. Entonces, eso es puede ser una pregunta de examen corto o de examen parcial. Siguiente, por favor, Emerson. Otro oxidante que se puede utilizar para esta reacción es tetraóxido de osmio, que es un oxidante débil y forma glicoles, sin, igual que el KMNO4. Entonces, fíjense pues, el tetraóxido de osmio es un reactivo muchísimo más limpio, o sea que tiene menos subproductos. El problema que tiene el tetraóxido de osmio es que es muy caro y por eso normalmente lo que utilizamos nosotros es permanganato. A ver, léame por favor, Fernando José. Condiciones de oxidación fuertes rompen no solo el enlace pi, sino también el enlace Sigma. sigma. Ok, entonces se dan cuenta ustedes que el anterior agente oxidante es débil, por lo cual no rompe el enlace sigma. Pero ahorita vamos a ver algunos compuestos que pueden oxidar o romper también el enlace sigma. Entonces, ¿cuáles son los productos que podemos obtener al tener el rompimiento del enlace sigma? A ver, léame, por favor, Gerson David. Los productos que podemos obtener son aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos dependiendo de la estructura del alqueno, sustrato y el reactivo utilizado. Bueno, entonces ahorita vamos a ver eso y eso puede preguntarse en el examen. O sea, que dependiendo de qué tipo de alqueno nosotros tengamos, así van a ser los productos que vamos a obtener. A ver, léame, por favor, Ivette, Alejandra. Estas reacciones son muy utilizadas para determinar la estructura del alqueno analizando las fracciones formadas. Entonces, en muchas técnicas analíticas para lo que es la detección de algunos compuestos, se utiliza esta técnica de rompimiento, porque nosotros analizamos los productos y a partir de los productos podemos predecir qué alqueno es. Entonces, mire, pues acá tengo yo ejemplos con
con el test de Bayer. Aquí permanganato diluido, medio alcalino, frío. Se dan cuenta que ahí lo que pasó es de que en donde estaba el doble enlace se forma el glicol. Ojo con eso. Eso es lo que ustedes tienen que ver. O sea, los OH tienen que entrar en los carbonos donde estaba el doble enlace. Y luego se me va a formar el óxido de manganeso 4, que va a ser un precipitado café. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí la prueba de Bayer fue positiva porque el alqueno era alifático. Bueno, entonces acá tenemos otro ejemplo. Si se dan cuenta ustedes, acá también no se rompió el enlace sigma, siguió el enlace sigma. Acá en este otro ejemplo igual, se dan cuenta que reacciona con el doble enlace. En esa posición entran los dos OH, que sería el glicol, en posición cis, que eso es importante, y me forma otra vez el permanganato, el óxido de manganeso 4, que es el precipitado café. Aquí tenemos que también cuando es triple enlace, también reacciona, ¿ya? Se dan cuenta que me forma en donde está el triple, queda un doble enlace y me queda un OH en los carbonos adyacentes, que sería un glicol, pero en este caso, como era alquino, se me forma un alqueno. Entonces, tenemos nosotros que una cosa particular es de que esta reacción es muy lenta. Por eso es que muchas veces nosotros cuando hacemos la prueba pensamos de que no reacciona. Y después cuando terminamos, vamos a lavar los tubos, resulta que sí se formó el precipitado de color café. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el alquino reacciona muchísimo más lento. Nosotros, el estándar eh, para poder decidir cómo es la prueba, nosotros nos basamos a que sea inmediato. Entonces, solamente los alquenos reaccionan de inmediato. Entonces, normalmente cuando yo digo que la reacción de permanganato fue positiva, me estoy refiriendo a que fue inmediata. Entonces, puede ser de que entonces no me sirva para detectar un alqueno, porque el alqueno se tarda más en reaccionar. Entonces, por favor, léame Jesse Méndez, por favor. Reacción con alquinos. Es mucho más lenta. Muchas veces se reporta que no reacciona, pero si se deja más tiempo puede dar positivo. Es debido a la reactividad más baja de los alquinos comparada con los alquenos. Bueno, entonces la justificación, y la vamos a aprender cuando miremos más adelante, es que los alquinos siempre reaccionan más lento que los alquenos. Ahí se acuerdan de firmar, por favor, si pone alguien el link, por favor, a los que vinieron después. Que ahorita hasta el momento, miremos quién está hasta el momento. Me han firmado 10 y tenemos presente 20 gentes. Por favor, ahí firman. Pásenme el link para que puedan firmar los que no han firmado, por favor, joven. Bueno, entonces, los agentes oxidantes fuertes me van a romper los dos enlaces, el enlace sigma y el enlace pi. ¿Cuáles pueden ser estos agentes? Puede ser el ozono, O3, o puede ser el permanganato, pero ahora en medio ácido. También podemos utilizar el dicromato de potasio en medio ácido. Estos tres serían agentes oxidantes fuertes. Miren qué es lo que hace con el doble enlace. Acá tenemos este doble enlace que está tetra sustituido porque tiene R's. Agregamos cualquiera de los agentes oxidantes fuertes y miren qué se forma. Se rompe el enlace pi y se rompe el enlace zinc. Entonces, fíjense pues, ustedes fácilmente pueden decir que aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Yo lo hacía así cuando aprendí. Entonces, acá se me va a formar un doble enlace oxígeno y se me va a formar un doble enlace oxígeno y se me va a romper este. ¿Ok? Se dan cuenta que me forma dos moléculas de cetona. Entonces, cuando es tetrasustituido,
solamente voy a obtener cetonas. ¿Ok? ¿Se dan cuenta ustedes? Bueno, ahora miremos en el caso de que es un alqueno trisustituido. ¿Se dan cuenta acá? Entonces, agregamos el agente oxidante fuerte, se parte este enlace, es lo que tenemos que ver. Este enlace se destruye. Entonces, de un lado me va a quedar un carbonilo y del otro lado me va a quedar un carbonilo. Pero miren, acá es un tanto diferente al anterior porque ahora de este lado, se dan cuenta que tengo dos grupos R, me va a quedar una acetona, pero del otro lado me va a quedar un aldehído. Entonces se dan cuenta que entonces el tetrasustituido me forma dos cetonas, en cambio el trisustituido me forma una acetona y un aldehído. Así es como yo puedo ir identificando. Miremos ahora con disustituido. Podemos tener varios casos. Se dan cuenta que acá tenemos un disustituido que es trans. Se dan cuenta que aquí los R los tiene en posiciones contrarias. Al romperse este enlace, se dan cuenta que me va a dar dos aldehídos porque aquí tiene los H, ¿verdad? Miremos este disustituido que sería un geminal. Miren lo que pasa. En este caso, de este lado me daría una acetona, pero del otro lado me da formaldehído. Se dan cuenta que sería el aldehído más simple, porque acá tiene H. Entonces, siempre yo debo de hacer la imagen de rompimiento del doble enlace y luego de este lado se forma un carbonilo y del otro lado se forma otro carbonilo. Entonces, de este lado sería un carbonilo que no tiene sustituyentes y del otro lado sería una acetona. Entonces, eso es lo que se les puede pedir en el examen corto o lo que es el examen parcial. No sé si hay alguna duda, chicos. Disculpe, ¿da que me puede repetir lo de geminal? ¿Ah? ¿Qué productos? Está aquí, miren, lo geminal me va a dar una acetona y me va a dar un formaldehído. Este es el geminal. ¿Ok? Gracias, Lick. Bueno, entonces ahora miren, en el caso que tengo un mono sustituido, se dan cuenta que otra vez hago mi línea de rompimiento, ¿ok? Hago mi línea de rompimiento. De este lado se me forma una acetona y de este otro lado se me forma un aldehído, ¿ya? Se dan cuenta que aquí se me forma el aldehído, sería este de acá, que sería este. Y del otro lado se me forma el formaldehído porque no tiene sustituyente, se dan cuenta, al igual que el anterior. Entonces, dependiendo de qué tipo de alqueno yo tenga, así va a ser los productos que yo voy a obtener. Entonces, nosotros cuando hacemos análisis de este tipo de compuestos, lo que estamos analizando es el producto. Y a partir del producto podemos predecir lo que son los reactivos. Miren, acá tenemos un alqueno no sustituido. Se dan cuenta que al romper la molécula acá, me va a dar un formaldehído de este lado y un formaldehído del otro lado. Entonces, acá están las dos moléculas de formaldehído. Entonces, podemos ya ir concluyendo algo. Cuando es tetrasustituido, voy a obtener dos moléculas de lo que es cetona. Y cuando no es sustituido, voy a tener dos moléculas de formaldehído, o sea, un aldehído que no tiene sustituyentes, ¿verdad? Eso vamos a ver la nomenclatura posteriormente. No sé si hay alguna otra duda, jóvenes. Bueno, vamos a ver cómo vamos con el listado, jóvenes. Bueno, ahorita sí ya estamos los 22 jóvenes, estamos bien. Bueno, entonces, eso sería cuando es un agente oxidante fuerte, me rompe el enlace pi y el enlace si. ¿Ok? Y dependiendo de qué alqueno sea, así van a ser los productos que yo voy a obtener. Bueno, entonces, vamos a ver ahora la acidez de alquinos. Entonces, vamos a
a clasificar la electronegatividad de las hibridaciones. Entonces, ¿cuál es la electronegatividad? SP tiene 328, que es mayor que SP2, que tiene 275, y SP2 es mayor que SP3, que tiene 2.48. Entonces, ¿qué significa analizando estos datos? Significa que la hibridación SP es más electronegativa que la SP2 y la hibridación SP2 es más electronegativa que la SP3. Bueno, esto lo que me va a justificar o me va a explicar es por qué se clasifica que los alquinos terminales, el H es ácido. Eso es lo que me va a clasificar. Porque cuando yo digo la reacción de acidez, se dan cuenta que es el rompimiento del carbono-hidrógeno para que me dé el carbanión y me dé el hidrógeno. A eso sería lo que es acidez. Entonces, según los datos que tenemos arriba, pues tenemos que el más electronegativo es el SP, por lo cual sería el que más fácilmente se rompe. Entonces, a la hora de ver comparar las acideces, por supuesto, estos valores son súper pequeños, jóvenes, porque en química orgánica los compuestos no son muy ácidos. Entonces, nosotros tenemos en este caso, tenemos el etino. Se dan cuenta que sería el alquino y tiene una constante de acidez de 1 por 10 a la menos 25, que es mucho mayor que la del eteno, que sería el doble enlace. Entonces, 1 por 10 a la menos 44. Se dan cuenta la diferencia, casi es el doble. Y el eteno es mucho mayor la acidez al etano, que sería el alcano, que es 1 por 10 a la menos 52. Entonces, nosotros con los valores podemos ver que el etino es muchísimo más ácido que el eteno y que el etano. Entonces, esta característica nos sirve para poder nosotros distinguir o caracterizar los alquinos terminales. Y por eso vamos a ver algunas de las reacciones que podemos utilizar. Entonces, fíjense pues, el ordenamiento de lo que es la acidez, pues el agua es más ácida que el alquino. El alquino es más ácida que el amoníaco. El amoníaco es más ácido que lo que es el alqueno. Y el alqueno es mucho más ácido que lo que es el alcano. Entonces, ese sería el orden de acidez de los compuestos, de algunos compuestos que hemos visto. El orden de alcalinidad, según el principio de ácido-base, tiene que ser al contrario. Entonces, mire, en este caso, la base conjugada del agua es el OH. La base conjugada del alquino es el acetiluro. La base conjugada del amoníaco es el amiduro. La base conjugada de lo que es el doble enlace es el carbanión del doble enlace y la del alcano es el carbanión. Entonces se dan cuenta que ahora es al contrario. Se dan cuenta que ahora el OH es menos básico que el acetiluro es menos básico que el amiduro es menos básico que el carbanión del doble enlace y el carbanión del doble enlace es menos básico que el carbanión del alcano. Entonces, esos son principios ácido-base. Entonces, fíjense, pues esta reacción nos sirve para hacer algunas reacciones características de lo que son los alquinos. Vamos a ver aquí un ejemplo. Entonces, miren, pues acá tengo yo el alquino terminal y se me formó el acetiluro. Se dan cuenta que aquí tiene carga negativa, ya no tiene el hidrógeno. Entonces, este nucleófilo, como tiene carga, ¿se acuerdan cuando vimos la fuerza de los nucleófilos? Los que tienen carga son más fuertes que los que no tienen carga. Entonces, en este caso, es una reacción de sustitución con un halogenuro. Se dan cuenta que es un halogenuro porque tiene halógeno, este compuesto orgánico. Bueno, entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Se da una reacción de sustitución nucleofílica. Se dan cuenta que ahora acá tenemos halógeno y este R, está sustituyendo a este. Aquí está, ¿me? Entonces, nosotros tenemos ahora
tenemos nosotros ahora que el grupo acetiluro sustituyó a lo que es el grupo halógeno. Aquí salió el halógeno con carga negativa. Entonces, esta reacción lo que me sirve es para aumentar la cadena carbonada. ¿Ok? Entonces, ¿qué halogenuros puedo poner? Puedo poner cloro, bromo o yodo. Entonces vamos a hacer algún ejemplo ahorita en la pizarra, jóvenes, para que no se queden así como quien dice en la luna, ¿va, jóvenes? Entonces, déjenme ver, porque ahora estas cosas cambian así rápido y ahora que ya no me sale la posibilidad de cambiar esto. Porque antes ya sé. Entonces, aquí tengo esto. Entonces, miren, pues, jóvenes, vamos a hacer la reacción desde el inicio. Miren, solo para que queden ustedes. Entonces aquí tengo mi triple enlace con el hidrógeno terminal, o sea que es un alquino terminal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues agrego una base fuerte. Eso lo vamos a ver después. Entonces agrego NH2, sería NH2, que sería amiduro. ¿Ok? Pues entonces, esta primera reacción, ¿qué va a hacer? Me va a extraer el hidrógeno este y el doble enlace me lo va a dejar. Entonces, ahora lo que vamos a generar es aquí tengo el alquino terminal. Y lo que voy a generar entonces ahora es el acetiluro, que es lo que tienen ustedes ahí. Entonces el acetiluro me queda con carga negativa, que sería 1, y ahora el amiduro se me forma el amoníaco. Entonces, se da cuenta que ahí ya tengo el amiduro. Entonces, al formar el amiduro, ahora el amiduro me puede servir para acrecentar la cadena carbonada. Entonces, ahora es lo que tenemos ahí. Ahí tengo el amiduro. Bueno, entonces, le vamos a poner ya una cadena para que no se me pierdan ustedes. Le vamos a poner una cadena metil. ¿Ok? Para que sea un ejemplo ya particular. Entonces tengo el metilo. ¿Ok? Entonces ese sería el acetiluro. Entonces sería un nucleófilo fuerte porque tiene el enlace. Entonces aquí le voy a poner nucleófilo fuerte. Entonces ahora lo que hago es que agrego, para que incremente la cadena carbonada, voy a agregar este haluro. Bien, ¿qué es lo que tengo yo ahí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber una sustitución nucleofílica. Nosotros sabemos que, en este caso, el enlace carbono-cloro va a estar polarizado, más delta y menos delta. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el acetiluro me va a atacar al carbono y el cloro se va a ir. Entonces, se dan cuenta ahora cómo me va a quedar. Esta cadena, este acetiluro se va a incrementar con la cadena CH2CH3. Eso se llama incremento de cadena carbonada. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ustedes van a tener el CH3, C triple enlace, y de ahí ustedes van a tener la cadena CH2, CH3. ¿Se dan cuenta cuánto incrementó la cadena? En 2 carbonos.
¿Y qué otro producto les va a dar? Pues les va a dar el cloruro con carga negativa. Entonces, esta reacción va a servir para incrementar la cadena carbonada. Aquí yo quería incrementarla en 2, entonces pongo un halogenuro que tenga 2 carbonos. La quiero incrementar en 1, tendría que poner solo un carbón. La quiero incrementar en 3, tendría que poner uno de propano, ¿ya? Entonces, eso es lo que ahí podemos ver, lo que es en la presentación. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. ¿Alguna duda, mis estimados? Bueno, entonces, esta reacción me sirve para incrementar la cadena carbonada. Lo único que tengo que hacer es de que tengo que quitarle el hidrógeno al alquino terminal para que me forme un nucleófilo fuerte. Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a ver dos reacciones que me sirven para identificar los alquinos terminales. Entonces, va a ser la reacción con sales de plata 1 o con cobre 2. Entonces, ¿qué reacción o qué me va a pasar? Entonces, miren, pues si yo tengo un alquino terminal, le agrego nitrato de plata, se me va a formar un precipitado blanco que es acetiluro de plata y se me va a formar el ácido nítrico. Pero entonces, si yo tengo un alquino terminal dentro de mi compuesto orgánico, quiere decir de que me va a precipitar, me va a formar un precipitado blanco. Eso es lo que voy a anotar yo. Ahora, si en lugar de utilizar plata, utilizo cobre, se dan cuenta que esto es una sal de diamín cobre, así se llama. Esto es un complejo. Entonces, es una sal de cobre 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dan cuenta que siempre se me forma un precipitado de acetiluro de cobre. Pero ahora el mismo es de color rojo ladrillo. Entonces, igual que el anterior, si yo le echo a mi compuesto orgánico el compuesto o la sal de cobre, se me va a formar un precipitado si tengo un alquino terminal. Si yo tengo alquino no terminal, no me va a reaccionar. Miren, esa es una parte muy importante en la cual nosotros vamos a tener que interpretar pruebas, que lo vamos a ver cuando terminemos carbonilos. Vamos a integrar todo esto y me interesa a mí que ya integremos lo que es la fórmula molecular, lo que es insaturaciones, lo que es pruebas de caracterización. Entonces, esto es como que fuéramos nosotros investigadores de CSA, ¿verdad? Así es como investigan ellos. Entonces, vamos a ver ahora, ¿para qué me sirve esta reacción? Pues esta reacción puede servirme para separar alquinos terminales. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo me sirve como separación? Entonces, al formarse los precipitados, lo que tengo que hacer es filtrarlos. Y al filtrarlos yo voy a tener el alquino terminal. De ahí otra vez le agrego ácidos concentrados y lo puedo volver a disolver. Eso sería una forma que me sirve esta reacción. Y la otra forma es para la identificación cualitativa de alquinos terminales. Si con plata o cobre se me forma un precipitado, quiere decir que en mi molécula orgánica tengo la presencia de un alquino terminal. Bueno, ya para terminar esta unidad, no unidad, no que para terminar esta presentación, vamos a ver las pruebas de caracterización que vimos ahorita, un resumen para que se les queden claros. Entonces, miren, pues, para diferenciar insaturaciones alifáticas de aromáticas, acuérdense que alifáticas son en donde yo tengo dobles o triples enlaces no aromáticos. Acuérdense que aromáticos quiere decir de que tengo un ciclo de 6, que sería el benceno. Estos no reaccionan. Entonces, fíjense pues, para identificar los dobles enlaces alifáticos, puedo utilizar la prueba de bromo en tetracloruro. Bueno, ¿qué va a pasar? Yo tengo el alqueno alifático, le agrego bromo en tetracloruro. El bromo en tetracloruro es rojo. Cuando reacciona con el alqueno alifático, la solución se me torna incolora, o sea que pierde el color.
Entonces, si yo tengo un compuesto desconocido, le agrego bromo en tetracloruro o bromo en agua, que son rojos, y se me pone incoloro, quiere decir de que hay presencia de alqueno alifático, ¿verdad? Si fuera benceno, no reaccionaría. Bueno, entonces, a ver, léame Brandon René, por favor. Ah, no, perdón, ahorita no, ahorita te le digo dónde me quedé. A ver, José Peña, por favor. Las insaturizaciones alifáticas darían pérdida de coloración, las aromáticas no darían pérdida de coloración. Entonces, yo puedo distinguir fácilmente entre alquenos alifáticos y aromáticos, que los alifáticos perdería el color y los aromáticos no reaccionarían, o sea que quedaría siempre de color rojo. La otra prueba que puedo utilizar que acabamos de ver es la prueba de Bayer. Entonces, ¿qué pasa? Si mi alqueno es alqueno alifático, el permanganato en medio alcalino baja temperatura me va a formar un precipitado café. Esa sería presencia de alqueno alifático. Bueno, si no reacciona, quiere decir que no hay presente doble enlace o que es un aromático, porque los aromáticos no reaccionarían. Entonces yo puedo, con estas dos reacciones, puedo diferenciar entre insaturación aromática e insaturación alifática. Vamos a ver otra reacción que vimos, que es identificar alcanos y halogenuros de alquino de alquenos. Entonces, miren, esta reacción es la reacción de sulfatación en frío. Bueno, ¿qué pasa? Si yo tengo un alqueno, me va a reaccionar y me va a formar una solución. Entonces, miren, pues, el alqueno y el ácido sulfúrico son insolubles. Cuando ustedes en el tubo agregan el ácido sulfúrico, se forman dos fases. Entonces, de ahí agitan el tubo y lo que va a pasar en frío es de que se me va a formar una sola fase. Entonces, si el compuesto es alqueno, quiere decir se me va a formar una sola fase. Pero si es halogenuro de alquilo, o sea que tenga halógenos, no va a reaccionar, siempre van a quedar las dos fases. Si es un alcano, igual, van a quedar las dos fases. Entonces, yo puedo distinguir entre alcanos y halogenuros de alquilo con la formación de una sola fase. Si forma una sola fase al agregarle ácido sulfúrico concentrado, quiere decir que es alqueno, ¿verdad? Quiere decir de que tampoco este no puede ser ni alcano ni halogenuro de alquilo. Entonces nosotros después vamos a aprender a integrar toda esta información para poder sacar conclusiones de estructuras específicas. Entonces, también vimos ahorita identificar alquinos terminales de no terminales, que es lo que acabamos de ver. ¿Qué utilizamos para hacer eso? Pues sales metálicas de plata y cobre. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un alquino terminal dentro de mi compuesto y le agrego nitrato de plata, se me forma un precipitado blanco. Si yo tengo un alquino terminal, le echo una sal de cobre y me forma un precipitado rojo, quiere decir que tengo un alquino terminal. Entonces, quiere decir que esta prueba me sirve para identificar la presencia de alquinos terminales. Si estas sales se agregan al compuesto desconocido y forma precipitado, quiere decir que hay presencia de alquino terminal. Si no se forma, pues puede ser dos conclusiones, que son alquinos no terminales o que no hay alquino. ¿Ya? Esas podrían ser las dos conclusiones. A ver, léame por favor, Marcos Alburés. Por último, es importante aclarar que estas reacciones revisadas en este capítulo son realizadas con alquenos y alquinos aislados. Con enlaces conjugados no funcionarían igual. Ok, vamos a ver que las conjugaciones me hacen variar la reactividad, que lo vamos a ver ahorita cuando miremos aromática. Bueno, ¿qué aprendimos? A ver, léame Marvin Augusto. Halogenización con X de alquenos y sus estereoquímicas.
Ok, o sea que eso es lo que vimos primero. ¿Se acuerdan ustedes que tiene una estereoquímica anti? Porque forma un halogenonio, no puede formar la trans, o sea que es estereoselectiva. A ver, léame por favor, Otto Junior. 2. Adición de ácido halogenado HX al doble enlace de reacción iónica. Ok, esa fue la segunda que vimos. También discutimos lo siguiente. A ver, Paula Reyes, por favor. Regla de Markovnikov. Ok, acuérdense que la regla de Markovnikov me dice que el nucleófilo en el segundo paso ingresa al carbono más sustituido. ¿Y por qué es eso? Porque se forma el carbocatión más estable, jóvenes. A ver, Rocío Montenegro, por favor. Rudy. Dele, Rocío, dele, Rocío. Adición de ácido halogenado al doble enlace reacción radicalar. Ok, entonces cuando la reacción es radicalar, ¿se acuerdan ustedes que es anti-Markovnikov? O sea que el nucleófilo va a adicionarse al carbono menos sustituido, pero es porque es un mecanismo diferente. A ver, Saúl Antonio, por favor. Hidratación de alquenos y alquinos. ¿Se acuerdan ustedes que los alquenos con la hidratación forman alcoholes? Y los alquinos, debido a que se forma lo que es el equilibrio tautomérico cetoenol, no forma alcoholes, lo que forma son cetonas. Ojo con eso. A ver, léame, Tairi, por favor. A ver, léame, Ana Gabriela, por favor. Formación de aloidrinas. Entonces, cuando digo aloidrinas, quiere decir de que al doble enlace se va a sustituir un halógeno y un OH. En este caso, yo debo saber que el OH va a ser el nucleófilo, entonces quiere decir, como sigue una regla Markovnikov, el OH se va a sustituir al carbono más sustituido. A ver, léame Beverly, por favor. 8. Sulfatación. Ok. A ver, ¿se acuerda que falta que firme el último que entró, por favor? Que no sé si ya firmó. Vamos a ver. Pues ya firmaron varios, pero yo no, vamos a ver. Voy a revisar después el listado porque yo no tengo tantos a los que tienen acá. ¿Se acuerdan que solo tienen que firmar una vez, va, jóvenes? Porque a veces tengo que estar borrando porque firman 2 veces, ¿no? Que fíjense que aquí tengo 26 y en este tengo 21, va, jóvenes. Eso lo reviso también para eliminar gente que solo llega para firmar y después se va. Eso tampoco no es ético, jóvenes. Bueno, entonces, bueno, vimos también la acidez de alquinos y bueno, vimos la oxidación de dobles enlaces, test de Bayer, vimos también ozono. El test de Bayer solo me rompe el enlace pi, forma glicoles y el óxido de manganeso 4, que es un precipitado. El ozono me rompe tanto el enlace pi como el enlace sigma. Acidez de alquinos y formación de sales. Vimos que los alquinos terminales, como son la hibridación sp, la más electronegativa, el hidrógeno terminal tiene cierta acidez. Y también vimos las pruebas de caracterización de los compuestos orgánicos, que fue el último que vimos. Entonces, con eso terminamos lo que es la unidad 7. Vamos a empezar, perdón, la unidad 6. Vamos a empezar la unidad 7. Por favor, ahí se acuerdan de que el examen, ahorita les voy a poner, se me olvidó ponerle ayer, el examen va a entrar hasta lo que vimos el día martes, ¿verdad? O sea que fue la unidad, lo que empezamos, donde empezamos hoy, es donde se va, hasta donde va a evaluarse en el examen corto del día martes. Bueno, entonces vamos a ver ahora la última unidad, la última parte, perdón, de la unidad 2, que es la parte 7. No es la última, pero es la penúltima.
Ahorita vamos a ver el último tema, que son los compuestos aromáticos. Entonces, a ver, léame, Brandon, por favor, el primer objetivo. 1. Conocer el efecto de la resonancia en la estabilidad de los compuestos orgánicos. Entonces, ahora vamos a ver qué es resonancia, jóvenes. A ver, léame, por favor, Chelsea. A ver, Diego Fernando, Marroquín. Número 2. Conocer en qué consiste la gran estabilidad de los compuestos aromáticos. Ok, vamos a también entender eso, ¿verdad? Luego tenemos, por favor, Dieter. El número 3. Sí. 3. Conocer las reglas de aromaticidad. Bueno, a ver, Emerson. Conocer los diferentes compuestos orgánicos que pueden presentar aromaticidad. Ok. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es la última parte de hidrocarburos, que es compuestos aromáticos. Y entre los compuestos aromáticos, una cosa importantísima es la resonancia, por lo cual vamos a ver el concepto de resonancia, así de términos bastante generales. A ver, léame por favor, Fernando José. Es un movimiento de electrones en un compuesto orgánico que se da cuando existen insaturaciones conjugadas, dobles enlaces o triples enlaces, que se separan por un simple enlace. La conjugación provoca que orbitales P estén conectados. Bueno, entonces fíjese pues, resonancia significa movimiento de electrones. Una cosa importante es que el movimiento de electrones se da únicamente cuando ustedes tienen doble enlaces conjugados. ¿Y qué significa dobles enlaces conjugados? Pues significa dobles o triples enlaces, significa que va a estar un doble enlace, de ahí un enlace simple, de ahí un doble y va a ser uno sí, uno no. Así se llama conjugado. Entonces vamos a ver, aprender qué es esto. Miren, aquí tenemos insaturaciones conjugadas. Miren acá, podemos ver que tenemos esto. Se dan cuenta que aquí tengo doble enlace, no, sí, no, sí. Estos tres dobles enlaces están conjugados. Ahora miremos, aquí tengo triple enlace. Sí, no, sí, no, sí. El triple enlace, el doble enlace y este doble enlace están conjugados, ¿verdad? Porque tienen sí, no, sí, ese es el orden. Bueno, entonces acá tenemos, en este caso, se dan cuenta que tengo un doble enlace, de ahí tengo simple y de ahí doble. Estos dos están conjugados. Igual, este, si lo comparo con este, aquí sí, no y sí. Este también está conjugado con este. Entonces, en estos casos sí puede haber resonancia. O sea que se pueden mover los electrones de un lado hacia el otro. Ahora miremos este. Tengo triple enlace, no, doble enlace, no, doble enlace. O sea, la resonancia va desde este carbono de la punta hasta este carbono de la orilla. Ahí se van a estar moviendo los electrones. Acá tengo un doble enlace nitrógeno, sí, no, sí, no, sí. Entonces estos tres dobles enlaces están conjugados, por lo cual va a haber resonancia desde acá hasta el final, desde acá hasta el final, desde acá hasta el final. Ahí se van a estar moviendo los electrones, que vamos a aprender cómo lo hace. Bueno, entonces aquí tenemos insaturaciones no conjugadas. ¿Qué quiere decir? Insaturaciones que tienen más de un simple enlace entre insaturaciones. Entonces podemos ver acá que aquí tengo un doble enlace, simple, simple, doble. Se dan cuenta que estas dos no están conjugadas. No hay resonancia. Ahora miremos esta con esta. Aquí tengo sí, no, 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 sí. Tampoco están conjugadas. No hay resonancia. Ahora miremos este triple enlace. Triple enlace, no, 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 sí. Se dan cuenta que no están conjugados. No hay resonancia. Ahora este doble enlace con este doble enlace, sí, no, no, sí. Entonces tampoco hay resonancia. Aquí podemos ver este compuesto también carbonílico. Tenemos sí, no, no, sí. También tengo más de un simple enlace. Y este
Sí, no, no. ¿Se dan cuenta? Tampoco puede haber resonancia. Por lo cual, todos estos dobles enlaces y triples enlaces funcionan como que estuvieran individuales. No hay ninguna relación entre este y este, ni este. En cambio, en estos sí había relación. Ahora miren acá, triple enlace, no, no, doble. No hay conjugación. Doble enlace, sí, no, 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 sí, sí. Tampoco hay resonancia. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que cada uno de las insaturaciones funciona por aparte. No tienen ninguna relación. En cambio, acá, cuando están conjugadas, sí están relacionadas. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, miren la resonancia. Entonces, vamos a ver estos ejemplos para que ustedes puedan entender cuál es la resonancia. Entonces, fíjense pues, en el primer compuesto, a ver, ¿dónde me quedé? A ver, Gerson, en el primer compuesto, ¿están conjugados o no están conjugados los dobles enlaces? Aquí mira el compuesto que está aquí abajo. ¿Están conjugados o no están conjugados los dobles enlaces estos? ¿Qué dice usted? No. ¿Por qué dice usted que no? Sí. Porque se encuentran como que entre los dos compuestos no hay un doble enlace. Solo Ok, mire pues aquí tiene sí, no, no, sí. No están conjugados. ¿Qué quiere decir? Este doble enlace que está acá no tiene ninguna relación con este. Acá podemos ver el dibujo. Se dan cuenta que aquí tiene la formación del enlace pi y no tiene ninguna conexión entre ellos. Ahora, miren en el segundo ejemplo, el 1,3 hexadieno. A ver, Ivette, ¿ahí habrá conjugación entre los dobles enlaces o no? No, porque ¿Ah? los últimos no tienen enlace doble. No, pero usted lo que está viendo son los enlaces dobles, no está viendo los enlaces simples. ¿Están conjugados o no están conjugados? Sí. A ver, ¿quién me puede decir? Según Ivette, están conjugados. No, están conjugados. A ver, Gerson, ¿qué dice usted? Sí están conjugados, Lick, porque Sí los dos están compuestos conjugados hay porque doble enlace. dice sí, no, sí. O sea que estos dos dobles enlaces sí están relacionados, ¿ok? Sí puede haber resonancia. Ahora miren el dibujo que tienen arriba. ¿Qué pueden ver de diferencia entre el dibujo de la par y este dibujo? A ver, Jesse, ¿qué mira usted? De diferencia entre el 1,4 y 1,3 en el dibujo de arriba. ¿O son iguales los dos? Son diferentes, ya que los dobles enlaces están separados y en el 1-3 están juntos. Ok, se da cuenta que aquí no hay ninguna comunicación. En cambio, acá sí están comunicados. Esa comunicación es como que fuera un alambre. O sea, que quiere decir de que los electrones pueden ir desde el lóbulo primero de este lado, el carbono 1, hasta el carbono 4. Ahí se pueden mover los electrones. Y a ese movimiento se le llama resonancia. Y ese movimiento únicamente se da cuando los dobles enlaces o triples enlaces están conjugados. ¿Les quedó claro, jóvenes, o hay alguna duda? ¿Estamos o no? Bueno, entonces, fíjense pues, en el compuesto 1,3, como los enlaces están conjugados, pues si hay resonancia. En el 1,4, como los enlaces dobles enlaces no están conjugados, no hay resonancia. ¿Ok? Podemos ver por qué. Porque los enlaces pi, en el caso de los conjugados, sí se entrelazan. Al entrelazarse quiere decir de que los electrones pueden moverse en ese enlace. Entonces miren ahora cómo serían las estructuras de resonancia. Miren acá. Pues. Miren, acá tenemos, esto solo vamos a ver esto, joven, no se los voy a preguntar en el examen. Acá tenemos este compuesto que tiene dobles enlaces, ¿se dan cuenta? Y están conjugados. Bueno, ¿cómo se da el movimiento de los electrones? Entonces, fíjense pues, cuando la molécula es neutra, el movimiento de los electrones
puede ser a la izquierda, sería la flecha roja, o se puede mover a la derecha, la azul. ¿Va? Entonces, miren, pues acá los electrones se mueven, miren, acá están, el enlace pi está compartido, los electrones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estos electrones se mueven al lóbulo primero, o se mueven al carbono 1. Entonces, el enlace pi es el que se rompe. Entonces, el par de electrones del enlace pi se mueve al carbono de la punta. Miren, el carbono de la punta entonces quedó con una carga negativa. Miren, aquí tienen el lóbulo. Pero el carbono 2, como ya no tiene electrones, queda con una carga positiva. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue pasando? Entonces, miren, pues, como hay conjugación entre este carbono y este doble enlace, entonces estos electrones del enlace pi se rompen y van a compensar la carga positiva del carbono. Entonces, se dan cuenta que, miren, acá se formó un doble enlace, pero al formarse el doble enlace, me dejó la carga positiva al carbono 4, ¿ya? Entonces, quiere decir que acá los electrones se pueden mover de del carbono 4 al carbono 1. Aquí podemos ver nosotros una cosa importante. ¿En cuál de las dos estructuras, esta de arriba o la de abajo, las cargas están más separadas? ¿En la de arriba o en la de abajo? A ver, Marcos, ¿en dónde están las cargas positiva y negativa más separadas? ¿En la de abajo? En la de abajo, mire aquí está carbono 1, 2, 3 hasta el 4. En cambio aquí está carbono 1, 2. Entonces, según la teoría de cargas, la carga va a ser más estable entre más separadas estén. Entonces quiere decir de que esta estructura es más estable que esta de arriba, ¿ya? O sea que el compuesto prefiere estar como está acá abajo. Ahora miremos cuando se mueve hacia el otro lado. Entonces miren, cuando se mueve hacia el lado derecho. Entonces este doble enlace se rompe y ahora me deja la carga negativa al carbono 4, como está acá puesto. Pero el carbono 3 me va a quedar con una carga positiva porque ya no tiene electrones. Bueno, esta carga positiva está conjugada con el doble enlace. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? El doble enlace se rompe y forma el doble enlace acá. Bien, pero ahora el carbono 1 va a quedar con carga positiva. Entonces, miren pues acá, este movimiento total me indica que la carga negativa se puede mover desde el carbono 1 hasta el carbono 4. Acá, ¿cuál de estas dos sería la más estable del movimiento hacia la derecha, Marvin? ¿Cuál sería la más estable, la de arriba o la de abajo? Marvin, ¿sabe o no sabe? No, no sé. Bueno, a ver quién me puede decir cuál sería más estable, la de arriba o la de abajo. La de abajo, La de abajo, ¿por qué, mi estimada? porque la carga positiva está más separada, o sea, las cargas están más separadas. Porque las cargas están más separadas. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Entonces, estas serían más estables. Como acá la separación es igual, se dan cuenta, 1, 4 y 1, 4, pues estas son equivalentes en estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, jóvenes? ¿Cuál es el efecto de la resonancia? Entonces, el efecto de la resonancia es que se están moviendo los electrones. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo. Cuando ustedes van a las ferias y van al tiro al blanco, ¿verdad? Ustedes obtienen premios al tirarle al patito, ¿verdad? A los patitos para ver cuántos votan. Entre más voten, pues así van a ser los premios. Entonces, a ver, ¿cuál costará más pegarle a los patitos? ¿Si se mueven o no se mueven? ¿Cuándo es más fácil pegarle a los patitos? ¿Cuando se mueven o cuando no se mueven? Cuando se mueve. Cuando se mueven, ¿están de acuerdo que cuando se mueven se pega más fácil, jóvenes?
¿Están de acuerdo ustedes? Cuando no se mueven. Cuando no se mueven es más fácil, porque ¿qué quiere decir? Que va a estar estático el patito. Pero cuando se mueve el patito, ustedes tienen que tener buena puntería, porque no solamente está a pegarle al patito lo que se está moviendo. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. En el caso de los dobles enlaces que no tienen resonancia, quiere decir que los electrones no se mueven. En cambio, cuando hay resonancia, los electrones se mueven. Entonces, esto sería ya en términos de reacción. ¿Cuál reaccionará más fácilmente? ¿El que no se mueve o el que se mueve? A ver, ¿cuál reaccionará más rápido? ¿Los electrones que se muevan o los electrones que no se muevan? El que se mueve. Igual que los patitos, los electrones cuando no se mueven es más fácil que reaccionen, que se mueven. Entonces, eso significa ya en términos de reactividad, que la resonancia me aumenta la estabilidad porque no reacciona, debido a que las cargas se están moviendo, entonces los reactivos es más difícil que encuentren en dónde reaccionar. En cambio, cuando no hay resonancia, las cargas no se mueven, por lo cual quiere decir que es más fácil reaccionar. Entonces, acuérdense ustedes lo que les he dicho en muchas ocasiones. La reactividad y la estabilidad son contrarias. A mayor estabilidad, menor reactividad. A mayor reactividad, menor estabilidad. ¿Estamos? Bueno, eso es importante el concepto que lo vamos a seguir utilizando. Entonces, fíjense pues, ¿quién generaría más energía al hidrogenarse un compuesto con o sin resonancia? ¿Qué dicen ustedes? Acuérdense ustedes que al hidrogenar un compuesto es formar un alcano, y los alcanos son más estables. Entonces, ya dijimos que cuando tiene resonancia es más estable o es menos estable. Oye, chicos, cuando hay resonancia es más estable el compuesto o es menos estable. Menos estable. Más estable. Es más estable. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la energía que va a emitir al hidrogenarse va a ser menor. Eso ya lo habíamos visto anteriormente cuando vimos el principio de Saussure. Entonces, miren, pues, este análisis es muy bonito y nos va a servir para entender el proceso. Entonces, miren, pues, el proceso que se siguió es el proceso similar al de Saussure. Entonces, nosotros queremos comprobar si la resonancia me estabiliza o no me estabiliza. Entonces, ¿qué experimento utilizamos? La hidrogenación de alquenos. Entonces, miren, pues. Aquí tenemos el diagrama de hidrogenación del alqueno. Entonces, miren, pues, aquí tengo el alqueno acá arriba. Si yo lo hidrogeno, se me forma el alcano. Se dan cuenta que es una reacción exotérmica, ¿ya? Es una reacción espontánea. Entonces, si el alqueno es más estable, quiere decir que tiene que quedar más abajo. Y si queda más abajo, quiere decir de que la energía que va a sacar es menor que el que es menos estable. Entonces, esa fue la hipótesis que propuso los que hicieron este estudio, ¿verdad? Entonces, entre más estable es el compuesto, menos energía me va a generar, porque el proceso es exotérmico. Entonces, miren, pues, aquí tenemos esta tabla que es súper, súper interesante. Miren, pues, esto es como cuando ustedes hacen su tesis, ¿va, jóvenes? Cuando ustedes hacen su tesis, así hacen sus tablas, hacen sus hipótesis y bueno. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que poner acá es la estructura de los compuestos para poder relacionar la estructura con lo que es la energía. Entonces, miren, pues, aquí tengo el eteno, que sería el alqueno más pequeño, ¿ya? Acá tengo el propeno, que sería con 3 carbonos, ¿ok? Aquí tengo el 1,3-butadieno, que sería de 4 carbonos.
¿ok? Y tiene dobles enlaces en 1 y tiene dobles enlaces en 3. Ese sería el 1, 3. Bueno, luego tengo el pentadieno, entonces serían 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí tengo en 1 y tengo en 3. Luego tengo 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, tengo en 1 doble enlace y tengo en 3. Y de ahí el último es 6. También son 6. Entonces ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ahora tengo en 1, tengo en 3 y tengo en 5. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces ahora yo investigo estas fórmulas. Se dan cuenta que en el primero no tengo resonancia. En el segundo no tengo resonancia porque no tengo otro doble enlace. En el tercero ya tengo resonancia. En el cuarto tengo resonancia. En el quinto tengo resonancia y en el sexto tengo resonancia, pero es mayor porque ahora tengo 3 dobles enlaces, o sea que la carga se va a distribuir más. Entonces, ese es mi experimento. Entonces, miren qué fue lo que hicieron. Entonces, miren, pues, se tomó como estándar el eteno. El eteno al hidrogenarse me sale menos 32.8. ¿Por qué me sale negativo? Porque es exotérmica. Bueno, entonces, miren, pues. Bueno, entonces dice uno, bueno, el propeno me debería salir igual. ¿Sí o no? Porque solo tiene uno y no tiene resonancia. Pero fíjense pues, se dan cuenta que sale más bajo. ¿Pero por qué? Porque el grupo metilo dona electrones, cosa que no pasa arriba. Entonces, por eso el valor no tiene que ser exactamente igual, por eso es más bajo. Quiere decir de que es más estable que el otro, por este alqueno. ¿Se acuerdan ustedes de la estabilidad de dobles enlaces? Entre más sustituyentes tenga, más estable. Esta es la ley de Saussure. Entonces es lógico pensar de que les vas a ir menos. Ahora miren esto, entonces digan, bueno, si este compuesto tiene resonancia, debe ser más estable. Entonces miren pues, acá, como tiene dos dobles enlaces, pues quiere decir que el teórico sería ¿qué? Sería 32.8 por 2, sale 65.6, jóvenes, ¿o no? 32.8 por 2 sale 65.6, ¿o no? Sí. Bueno, entonces quiere decir, este como tiene 2, me tendría que dar teóricamente 65.6, que sería 32 por cada uno. Entonces nosotros vamos al laboratorio, vamos con el calorímetro y resulta que me salió 57.1. ¿Más alto o más bajo que el esperado? Más bajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este compuesto es más estable de lo esperado. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros esperábamos porque hay resonancia, ¿sí o no? Dijimos que los compuestos que tienen resonancia son más estables. Entonces, acá tenemos teórico 65 y nos salió 57. Bueno. Entonces, calculemos cuál es la estabilización de la resonancia. Entonces, restemos 65.6 menos 57.1, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 8.5. O sea, que, ¿qué quiere decir? El 1,3-butadieno es 8.5 kilocalorías mol más estable de lo esperado. Bueno, ¿y a qué se debe esa estabilización, jóvenes? ¿Cuál es la razón? La resonancia. La resonancia. O sea que ahí comprobé que la resonancia en realidad me está estabilizando. Entonces ahora venimos y probamos la 1,3-pentadieno. Entonces, la 1,3-pentadieno se dan cuenta que es dos dobles enlaces que están resonando. La única diferencia es que aquí tiene un carbono más. Entonces, supuestamente me tiene que dar un valor muy parecido. Pero acá, al igual que vimos con el propeno, la presencia de lo que es este sustituyente, ¿se dan cuenta? Porque aquí me salió un sustituyente. Este sustituyente me va a estabilizar más al último. Y por eso salió un poquito más bajo.
¿ya? Por este sustituyente. Entonces, ahora se dan cuenta que yo esperaba 65.6, me salió 54.1, que es un poco más pequeño que este, y la diferencia ahora es de 11.5. Entonces, seguimos que la resonancia me está estabilizando. Bueno, entonces luego venimos y miremos el 1,3-hexadieno. Entonces, el 1,3-hexadieno, pues también sería un sustituyente más, ¿ya? Entonces, estos dos sí se esperaría que fueran muy parecidos, y de hecho son iguales, ¿ya? Porque este tiene un sustituyente que sería ahora de 3 carbonos, este sería de 2, pero eso no va a aumentar mucho, se dan cuenta que me salió igual. La diferencia sería 11.15. Me aumentó también. Y ahora este que tiene tres dobles enlaces conjugados, ¿qué esperan ustedes? ¿Que sea más estable o que sea menos estable que los anteriores, que son 2? Más estable. Que sea más estable porque hay más átomos que pueden compartir la carga. Se dan cuenta que en el caso cuando tienen 2 es 1, 2, 3, 4. Ahora sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mayor cantidad de átomos que comparten la carga, mayor estabilidad. Entonces ahora hagamos el cálculo. 32.8 por 3, ¿cuánto sale? 32.8 por 3, ¿cuánto sale, Juan? 98.4. 92 o 98, Juan. 98. 92. Fíjese pues, solo con 2 y 2 le tiene que salir 4, ¿no? No tiene que salir. 32.8 por 2, a ver cuánto sale. No sale 92, pienso yo. ¿No le sale 98.4, Juan? 32.8 por 2. Bueno, sea por lo que sea, ¿va? Entonces le sale 90, ¿va? Bueno, y miren, cuando ustedes miden en el laboratorio le sale 83. ¿Le salió más estable? Bueno, miremos. Prestemos 86 de 98, me sale 15. ¿Es más estable o es menos estable que los anteriores? Más estable. Porque el valor es más grande. Se dan cuenta que aquí es 15. En los anteriores era 11.5. Entonces, comprobamos que la resonancia me estabiliza más. Eso es lo importante, ¿ya? Bueno, esto es cuando es lineal. Esto es en términos generales. ¿Se acuerdan ustedes que cuando decimos aromáticos, estamos diciendo que son ciclos, ¿verdad? Ahora miremos y analicemos en ciclos. Miren pues. Entonces ya comprobamos que la aromaticidad aumenta la estabilidad, o sea, disminuye la reactividad. Aquí tenemos un ciclo de, bueno, imaginemos que es un ciclo de 6, jóvenes, ahí estoy dibujando casi como ustedes, ¿no? Que con esto cuesta dibujar. Bueno, un ciclo de 6 con un alqueno, ese sería el primero, ¿no? El segundo es con 2 alquenos. Y el tercero sería con 3 alquenos, que sería el aromático. Entonces sería 1, 2 y 3. Ahora analicemos el mismo experimento, ¿ah? Entonces, mire, pues, lo que hicieron es de que el 1 ciclohexeno sería, como quien dice, el estándar. En este caso, se dan cuenta que me sale menos 28.6. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ciclo es más estable que la cadena abierta conforme al otro, ¿va? Bueno, entonces tiene 28. ¿Qué significa el 32.8? Como lo que teníamos en la anterior tabla. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir? Cuando tienen dos dobles enlaces, sería el 2 por 28.6 y me sale 57.2. ¿Le sale 57.2, jóvenes, o no? Que sería multiplicado por 2. ¿Sí o no?
¿Sí o no, jóvenes? Bueno, luego de esto, ¿cuánto le salió en el laboratorio? Menos 54.9. ¿Es más alto o es más bajo? El valor a lo esperado, ¿más alto o más bajo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es más estable de lo esperado. Bueno, ¿cuánto es la estabilidad de resonancia? 57 menos 54, ¿cuánto sale? 2.3, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? El 1,3 ciclohexadieno, como tiene resonancia, es 2.3 más estable de lo esperado. Pero miren aquí, cuando hicieron ese experimento, se les cayó la mandíbula, porque miren, 28.6 por 3, ¿cuánto sale? $85.8. Bueno, sale esto, bajones, por 3. Este es por 2 y este es por 3. Bueno, entonces, ahora, miren cuánto salió. ¿Salió más estable o menos estable? Más estable. Muchísimo más estable, ¿sí o no? Porque ahí no es unos pocos. Bueno, hagamos la resta. ¿Cuánto sería 49.8, 85.8 menos 49.8? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, Juan? 36, miren, 36 es un valor que no esperábamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el benceno es súper estable, no es estable, súper estable. ¿Y eso qué significa? ¿Reacciona mucho o reacciona poco? ¿Reacciona poco? ¿Reacciona mucho o reacciona poco? A ver. Si es súper estable, ¿ah? Reacciona mucho. No, acuérdese usted que la reactividad y la estabilidad son contrarios. No puede ser. Si este compuesto es súper estable, ¿cómo debe ser? Súper no debe reaccionar, ¿sí o no? ¿Estamos? Estabilidad y reactividad son contrarios. Si es súper estable, quiere decir de que no reacciona, jóvenes. ¿Ya? Bueno, aquí podemos nosotros con este experimento comprobar de que los aromáticos son superestables. En la antigüedad, el nombre aromático, ¿se acuerdan ustedes que les dije yo que se debía a que tenían olores fuertes? Pero ahora, con esto que hemos realizado acá, realmente aromático significa súper estable. No es estable, es súper estable. Entonces quiere decir de que no reacciona mucho, jóvenes. Eso es lo más importante de todo esto que vimos acá. Miren ahora el diagrama también de lo que vimos. ¿Ven? Acá tenemos con un doble enlace, con 2 conjugados y con 3. Entonces miren pues, el observado es de 28.6. ¿Ya? Y el esperado, se dan cuenta que este sería el estándar. Entonces, ¿qué quiere decir? El calculado sería 28.6, 57.2 es lo que yo esperaba. Bueno, pero no resultó eso. Cuando lo observé en el calorímetro sacó 50.4. Entonces la diferencia entre este es 1.8. O sea que, ¿qué quiere decir? Este 1.8 es debido a la resonancia de estos dos dobles enlaces. Bueno, siguieron haciendo el experimento con el de 3, con el benceno. Entonces se dan cuenta que el calculado sería 28.6 por 3 y me saldría 85.8. Calculado. Luego, cuando van al laboratorio y lo miden y sale 49.8. ¿Se dan cuenta ahora toda la diferencia que es? Son 36. Miren esta gran diferencia. Y eso lo que me dice es que el compuesto es súper estable. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿Alguna duda, jóvenes? Entonces, cuando hablamos de aromáticos,
decimos que son superestables, no así estables, superestables. Aquí podemos ver las energías de resonancia. Miren cómo iban. Las diferencias eran pequeñas. Y miren cuando fue aromático, miren hasta dónde se fue. Y una vez rompió la escala. Entonces, esta es una de las características que les debe quedar claro con los aromáticos. En los compuestos, en muchos compuestos, principios activos de extractos de plantas, hay mucha presencia de compuestos aromáticos, ¿verdad? O sea que por eso ustedes tienen que saber qué son los aromáticos. Bueno, entonces, vamos a seguir desarrollando el tema. Entonces ya vimos que son súper estables. Sigamos. Entonces, miren, pues, esta sería la representación del benceno. Miren, todos los enlaces están conjugados, ¿ya? Sí, no, sí, no, sí, no. Esto, que los enlaces estén conjugados y que sea un ciclo, es lo que hace las características tan estables de estos compuestos aromáticos. Miren, cuando cambia el doble enlace, miren, queda en donde ya estaba, ahí es donde se mueven los electrones, miren, los electrones ahora quedaron los dobles enlaces quedaron en los otros donde estaban los simples. Entonces, los dobles enlaces se mueven en todo el ciclo. Eso es como que fuera un carrusel, ¿ya? Entonces, miren, pues, cuando ustedes representan lo que es los dobles, el benceno, cuando ustedes representan el benceno, déjenme ahorita les voy a poner eso. Entonces, cuando ustedes tienen el benceno, miren, la forma de representarlo en muchos libros para evitarse clavos es acá tienen las estructuras, de ahí tienen el benceno abajo. De ahí, estas dos flechas significa resonancia. Entonces, los electrones se pueden mover ahora hacia donde se dan cuenta que este se mueve para acá, este se mueve para acá y este se mueve para acá. Entonces ahora los electrones van a quedar acá, acá y acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago yo esta representación? Y ustedes lo van a encontrar en los libros. Entonces, a esto se le llama híbrido de resonancia. Normalmente pueden encontrar un círculo. Esa línea punteada, ¿qué significa? Significa que el doble enlace se está moviendo en todo el ciclo. O también, muchas veces ustedes lo que encuentran, y ya saben ustedes qué es benceno, es esto con una esfera ahí. Entonces, todas estas representaciones son equivalentes. Supuestamente, la que sería la más precisa sería esta. Porque cuando ustedes ponen los dobles enlaces, en realidad no están en una posición, sino que se están moviendo constantemente. Y por eso la estructura de resonancia pone signos punteados, porque significa que los dobles enlaces se están moviendo ahí. Y lo que encuentran en los libros es el ciclo de 6 y un círculo. Eso significa vencer. Entonces también acá podemos ver nosotros, vamos a ver más adelante, ya lo vimos en nomenclatura, tenemos el naftaleno, que es un aromático fusionado. Entonces, este sería la representación del naftaleno. Pero entonces acá, para ponerla a otro híbrido de resonancia, teníamos que mover todos los dobles enlaces. ¿Ya? Y este para acá, este para acá, este para acá. Ah. Bueno, entonces, ¿cómo se pone la representación? Pues la representación se puede poner, como vimos acá, con dos círculos, o lo encuentran ustedes la mayoría de veces en los libros como dos círculos. Entonces, cuando ustedes miren el círculo en la representación de los grupos, quiere decir de que
de que es un aromático. Permítame un momento, joven. Y fíjense que me van a traer unas cosas aquí a la casa y se me olvidó decirle a mi amigo que ahora hay un sistema de que piden autorización y yo autorizo con el teléfono. Y entonces se me olvidó decirle a eso, mi cuate. Déjame poner mi teléfono. Entonces, el híbrido de resonancia, se dan cuenta ustedes acá las representaciones. Los enlaces sigma van a formarse por la unión de los orbitales hibridizados sp2. ¿Se dan cuenta? Porque todos los carbonos ahí están sp2. Y luego, alrededor, arriba y abajo, van a tener lo que son los orbitales p, ¿verdad? Entonces aquí serían los sigma, que están a 120 grados cada uno. Y acá tenemos el pi, que sería a 90 grados de lo anterior que vimos cuando vimos la hibridación sp2. Entonces, miren, acá tenemos la representación del enlace pi gigante, que es esa rueda que habíamos visto. Se dan cuenta que lo podemos poner como que fueran donas. Acá tengo otras dos donas. La parte de los enlaces sigma sería lo negro. Acá, estas que están acá, oscuras, sería la representación de los enlaces pi. Y el ciclo de 6 que está en medio sería los sigma. Entonces, vamos a ver las ideas principales del benceno. A ver, léame, por favor, ¿dónde me quedé? Léame Fernando José, por favor. Ideas principales del benceno. Es inusualmente estable, tiene un color de hidrogenación de 36 kilocalorías mol. Entonces, se dan cuenta que ya vimos que es inusualmente estable, o sea, poco reactivo debido a la resonancia que tienen en todo el anillo. A ver, léame, por favor. Gerson, David. Es plano y tiene forma de un hexágono regular. Todos los ángulos son de 120 grados y todos los enlaces de carbono tienen una longitud de 139 pm. Entonces, se dan cuenta que el aromático es plano debido a la hibridación sp2 que tiene, ¿ok? A ver, por favor, Ivette, por favor. Es un híbrido de resonancia cuya estructura es intermedia entre dos estructuras de líneas de enlace. Ok, entonces se dan cuenta que el híbrido de resonancia significa lo de la rueda que les había puesto. La mejor representación es el ciclo de 6 con una rueda en medio. Siguiente, por favor. A ver, Jesse. Es una molécula conjugada cíclica. Ok, se dan cuenta que la conjugación está en todo el ciclo. Y eso va a ser una de las ideas principales para poder identificar si es aromático o no. Vamos a ver una regla que debe llenar los aromáticos aislados, o sea que están solo los ciclos, que la propuso Hückel en 1931. Entonces, miren, él habló de la ecuación de Hückel. Dice que es 4n más 2 es igual al número de electrones pi. El número n puede ser un número natural de 0 al infinito. Entonces, fíjense pues, si el valor n es igual a 0, me quedaría 4 por 0, el valor primero me sería 2.
Si el valor de n es 1, me quedaría 4 por 1, 4 más 2, 6, sería el segundo número. Si fuera 3, sería 4 por 3, 12, más, pero 4 por 2, si fuera 2, sería 4 por 2, 8, más 2, 10. ¿Ya? Aquí está. Ahora, si fuera 3, sería 4 por 3, 12, más 2, 14. Si fuera 4, entonces así tienen que ir cambiando ustedes y calculando electrones pi. ¿Ah? Ojo con eso. Esto es una cosa que van a tener que aprender ustedes. Entonces, miren. Pues. Entonces, miren, pues aquí vamos a aprender eso. Tenemos el benceno. Bueno, si yo les pregunto, el benceno, ¿cuántos electrones pi tiene? ¿Cuántos me dirían, jóvenes? ¿Cuántos electrones pi tiene el benceno? A ver, pues chicos, ¿cuántos electrones? ¿Ah? 3. ¿Están de acuerdo que 3, jóvenes, o no? ¿Están de acuerdo que 3 o no? A ver, pues chicos. ¿Ah? ¿Qué dijo Marvin? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, a ver, ¿otro está de acuerdo o no? Serían 14. 14, puchica, usted sí que ahí me sacó el estadio. Va, miren pues. Cada palito, ¿cuántos electrones son, jóvenes? Cada palito, ¿cuántos electrones son? 2. 2. ¿Cuántos palitos tiene? ¿Cuántos palitos tiene? Ay, pues jóvenes. ¿Cuántos palitos tiene? Tiene 3. Bueno, y entonces, ¿cuántos electrones tendría? 6. Sería 3 por 2, 6. Este tiene 6 electrones pi. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces ahora miremos el naftaleno. ¿Cuántos electrones pi tiene el naftaleno? 10. 10 electrones pi. ¿Ok? Entonces, cuando decimos nosotros la regla de Huckel, nos estamos refiriendo a los electrones pi. Bueno, ahora tenemos el antraceno, jóvenes. ¿Cuántos electrones pi tiene? 14. 14 electrones pi. Bueno, ahora estos compuestos son aromáticos. ¿El 6 es número Huckel o no, joven? Ahí en lo que estamos viendo, jóvenes. ¿El 6 es número Huckel o no? Sí. Sí, va. Entonces quiere decir de que cumple la ley de Huckel o no. Sí. ¿Ok? Para que sea aromático debe cumplir. Ahora, ¿el naftaleno tiene número de Huckel o no? También tiene. ¿Ah? ¿Tiene o no tiene número de Huckel? Sí, lo tiene. Entonces, ¿cumple con la ley de Huckel? Sí. ¿Ok? ¿Y el antraceno cumple con la ley de Huckel? También. Porque son 14, ¿sí o no? Va, y de ahí siguen 18, bueno, y de ahí sigue, tienen que hacer un cálculo. Entonces se dan cuenta, esto es lo que ustedes tienen que saber para poder comprobar si cumple con la ley de Huckel. Va, eso fue lo que dijo Huckel. Y fíjense pues, la ley de Huckel, ¿en qué se fundamenta? Pues la ley de Huckel se fundamenta en qué? En esos números que salen en la ecuación de Huckel, son número de electrones pi que me van a dar siempre pares. Entonces resulta que cuando los electrones están apareados son más estables, ustedes lo saben, más jóvenes. Entonces, así como forman el octeto.
Entonces quiere decir que el número de Hughes lo que me está diciendo es que cuando los electrones pi están apareados, van a ser súper estables, o sea que van a ser aromáticos. Entonces miren, pues estos solo se los pongo así solo para que, esto es más de químico que de agrónomo, pero bueno. Entonces fíjense, pues Hughes trabajó con estos polígonos, ¿ya? Entonces él trabajó con una línea, con un triángulo, con un cuadrado, con un pentágono, con un hexágono, bueno, y así fue haciendo sus polígonos. ¿Y cuál era la onda del polígono? Ver cómo se llenan los electrones pi. Miren qué bonito esto. Entonces, él comenzó a llenar sus polígonos así tranquilo y dice, cuando tengo un electrón, se dan cuenta que aquí tengo dos niveles. Entonces, siempre lleno el nivel más pequeño según la ley de Abau que ya vimos. Entonces, aquí pongo cuando tiene un electrón, lo pongo abajo. Entonces, cuando está ahí, ¿está pareado o está desapareado, jóvenes? ¿Apareado o desapareado? El electrón. A ver, pues chicos, bueno, no sé si miran eso, vamos a ver. Está apareado. Apareado, pues si solo tiene uno, ¿cómo va a estar apareado si solo tiene uno? Digan. ¿Cuántos electrones tiene? ¿Uno o dos? Uno. Bueno, y entonces, ¿cómo va a estar apareado? ¿Apareado o desapareado entonces? Desapareado. Bueno, ¿es número Hughes o no? No. No es número Hughes, va, joven. Entonces quiere decir que no es estable. Ahora miren, si yo agrego el segundo, ¿qué pasa? Para abajo tienen que ponerlo, ¿va? ¿Ahí están apareados o no? Sí están apareados. Bueno, entonces quiere decir que son superestables. Número de Hughes, el primero. ¿Qué les parece? Ahora vamos con el otro polígono que sería el triángulo. ¿Va? Entonces miren, pues, pongo el primero, apareado o desapareado. Desapareado. Pongo el segundo, Apareado. apareado, pero como son tres, puedo poner el electrón, ya sea el de la izquierda o la derecha. Apareado o desapareado. Desapareado. Entonces, se dan cuenta que no aparece como número Hughes. ¿Qué les parece a ustedes? Es que estos cuates eran genios ustedes. Uno se cree genio, pero para nada. Va, entonces, miren, pues. Ahora miremos el de 4. Puso el cuadrado. Va, miremos, pues. Primero, apareado o desapareado. Desapareado. Para abajo, apareado o desapareado. Pareado o desapareado. Apareado. Bueno, y de ahí tengo que llenar estos dos. Va. Pongo el primero acá. ¿Apareado o desapareado? Desapareado. ¿Se acuerdan que según la regla de Hond tengo que llenar? Si hay varios subniveles, tengo que llenar primero los subniveles con electrones. ¿Se dan cuenta que aquí hay dos subniveles? Entonces tengo que ponerlo para arriba, ¿sí o no? ¿Apareado o desapareado? Desapareado. Entonces, se dan cuenta que 4, permítanme un instante, joven. ¿Aló? ¿Aló? Sí. No, yo soy yo, ahorita te autorizo. Ahí está. Bueno, entonces, desapareado. ¿Número de Hughes o no? No. Bueno, entonces se dan cuenta que no aparece como número de Hughes. Va, ahora sigamos, miren, pues es que esto es lo bonito de esto, miren, jóvenes, eso es lo bonito de la ciencia, ¿va? Bueno, entonces miremos el otro. El de 5 tiene un pentágono, ¿sí o no? Entonces sería apareado o desapareado. Desapareado. Apareado o desapareado. Apareado. Pareado. Apareado o desapareado. Ya voy con tercero. Desapareado. Cuarto. Apareado o desapareado. Desapareado. Pongo el otro, el quinto. Apareado o desapareado. Desapareado. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que 5 no aparece. ¿Qué les parece? Bueno, ahora sigamos con el de 6. Miren, uso el hexágono. Para arriba, desapareado, apareado,
desapareado, desapareado, apareado y apareado. ¿Está apareado o no? Sí. Sí, está pareado. Entonces, 6, número de Hückel. ¿Qué les parece? Cabrón el Hückel, ¿va a ustedes? Entonces, todos los números de Hückel, ustedes van a ver que van a estar los electrones pi apareados y por eso es que son súper estables. ¿Qué les parece? Bonito, ¿ah? Entonces, esa es la razón por la cual los números de Hückel van a dar superestabilidad. Entonces, vamos a ver los requisitos para los compuestos orgánicos. Entonces, miren, pues, primer requisito, debe ser un compuesto cíclico. Si no es cíclico, no puede ser aromático. Segundo, dobles enlaces conjugados todo el ciclo. O sea que en todo el ciclo deben estar conjugados los dobles enlaces. ¿Ya? Si no, no se da resonancia. La otra cosa es geometría plana. Si todos son hibridación sp2, tiene que salir plano. Y lo otro es que cumplan con el número de Hückel para los electrones pi. Entonces, eso es lo que tienen que revisar para ver si es o no es aromático. Pero estas reglas se cumplen solamente cuando son ciclos separados o fusionados. Bueno, entonces miren, pues, siguiente, por favor, ¿a quién le tocaría, jóvenes? Le toca a Otto Junior. Otto Junior. Se durmió Otto Junior. A ver, Rudy. Las moléculas que conjugadas planas con 4n electrones pi son llamadas antiaromáticas debido a que la deslocalización de sus electrones pi llevan a su desestabilización, pues como vimos anteriormente los electrones están desapareados. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que cuando el número es 4n, quiere decir de que se denomina o se clasifica como antiaromática. ¿Así qué significará antiaromático, jóvenes? ¿No quieres entrar a tomar algo? Gracias. Entonces ahí te puedo hacer la última cuenta, ¿no? Sí, disculpa. Sí. Suerte, pues. Raro es. Disculpen, jóvenes, que vino mi pedido ahí de comida. Bueno, entonces fíjense pues, otra cosa importante es cuando el número sea igual a 4n, quiere decir que la molécula es antiaromática. Y cuando digo antiaromática, quiere decir súper inestable, ¿va, jóvenes? ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, en este caso, miren, los dos dobles enlaces están conjugados. Si yo le digo cuántos electrones pi tiene esa, ¿cuánto sería? ¿Cuántos electrones pi tiene ahí? Esa. Pues jóvenes, lo acabamos de ver. 4. Se dan cuenta que 4 es número 4n, porque sería cuando n es igual a 1, 4 por 1, 4. Entonces quiere decir de que es antiaromático. Quiere decir de que es súper inestable. Es contrario a lo aromático. Entonces miren, pues cómo la ciencia se va desarrollando y pasó una cosa interesante en 1900. Entonces ya se sabía que los aromáticos eran súper estables y toda la onda. Entonces se hizo este experimento. A ver, léame, Saúl, por favor. Los químicos a principios de 1900 creían que el único requerimiento para la aromaticidad era la presencia de un sistema conjugado cíclico. Por lo tanto, se esperaba que el ciclo octatetraeno fuera igual al benceno, inusualmente estable. Pero Richard Wilstotter, que lo preparó por primera vez en 1911, encontró que no era particularmente estable, pero se parecía en su reactividad a un polieno de cadena abierta. O sea, un normal. Aquí tenemos el ciclopadieno, miren. Fíjense pues, los dobles enlaces están en todo el ciclo, ¿ya?
Entonces él decía, bueno, esto es parecido al benceno, de plano debe ser súper estable. ¿Verdad? Ahora nosotros ya sabemos otro detalle. Este cumplirá la regla de Huckel o no, jóvenes. ¿Cuántos electrones tiene este? Pi. 8. Y 8 es número de Huckel. No. No es número de Huckel, ¿va? Entonces, Richard Willstater no sabía, no se sabía idea todavía de lo que era la regla de Huckel. ¿Ya? Ya solo viendo eso nosotros y analizando lo que sabemos, no cumple con la regla de Huckel, por lo cual no puede ser aromático. Y otra cosa importante que vimos es de que el ciclo debe ser plano. Si no es plano, no se van a poder dar resonancia. Miren cómo es el ciclo este. Es como que fuera un cetro así de emperador. Miren, ¿es plano o no es plano? Acá, ¿es plano o no es plano esta molécula? Es plano. No, no es plano. Miren, acá, plano tendría que quedar así, miren, recto. Y ahí tiene estas cuestiones para arriba. ¿Ya? Entonces, no cumple con el número de Huckel y además no es plano. ¿Ya? Se dan cuenta que esto, si yo lo dibujo en la pizarra, se los voy a dibujar en la pizarra. Porque lo que pasa es que ustedes a veces no tienen la visión de esto, ¿va? Pero entonces, si yo lo pongo en 2 dimensiones, se las voy a poner en la, en la pizarra. Entonces, miren, pues, el dibujo de eso que está ahí sería una cosa como esto, ¿no? Sería una cosa como esto. ¿Es plano o no es plano? No es plano. ¿Ya? Entonces, al no ser plano, no puede haber resonancia en todo el ciclo. ¿Ya? Entonces, además de que no cumple con el número de Huckel, o sea que los electrones pi no están apareados, tampoco es plano. Y eso, por supuesto, en 1990 no lo podían detectar. Ellos solo miraban en una dimensión, ¿verdad? Porque si yo dibujo un benceno, el benceno es así, ¿no? Plano. Pongo otro benceno, es plano. Entonces, este sí es una cuestión importante, ¿verdad? Entonces, así es como se va desarrollando lo que es en la ciencia, porque cada vez se sabe más de las cosas, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora aromáticos policíclicos. Vamos a ver que lo siguiente, a ver, por favor, léame en dónde me quedé. A ver, Sofía Enríquez, por favor. La regla de Huckel es estrictamente aplicable únicamente para compuestos monocíclicos, pero el concepto general de aromaticidad puede extenderse más allá de los compuestos monocíclicos sencillos y podemos añadir los siguientes. Ok, entonces, fíjense pues, los policíclicos no necesariamente van a seguir la regla de Huckel. Esa es una excepción cuando tienen más ciclos. Entonces, ¿el naftaleno cumple con la ley de Huckel o no, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos electrones? Ya vimos. ¿Cuántos electrones pi tiene el naftaleno? 10. Entonces, 10 es número de Huckel. Este cumple con el número de Huckel. Entonces, se dan cuenta que es plano, miren, es plano, y todos los orbitales p se están interconectando. Y por eso es de que la resonancia es en todo el anillo. El fenantreno, ¿qué número de Huckel tiene, jóvenes? Número de Huckel, jóvenes. Sí. 14. 14, ¿número de Huckel o no? Sí es. Sí es. Entonces quiere decir que también el antraceno, ¿cuántos electrones pi tiene? 7. 14. Entonces, número de Huckel. Sí. Ok, entonces también. Pero ahora miren este, joven. Este es aromático. Entonces, a ver, ¿cuántos electrones pi tiene? 20.
20, ¿están de acuerdo, jóvenes, o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 2, 20. ¿Es número Hückel o no? Es lo que tienen que hacer el cálculo, ¿va? Acuérdense que el número de Hückel es 4n más 2. ¿Ya? Entonces, miremos 4 por 4, 16, más 2, 18. 4 por 5 más 2 serían 20. ¿Es número Hückel entonces? Sí. Bueno, 4 por 5, 20. Más 2, ¿sí es número Hückel o no? Entonces, fíjense pues que van a ustedes a tener, solo voy a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 2, 20. 4 por 5. Bueno, entonces, puede ser que cuando ustedes tengan un ciclo, un policiclo, puede ser de que no cumpla con Hückel. Pero ¿qué es lo que debe cumplir? Con las reacciones de los aromáticos. Eso es lo que va a decir si es o no aromático. O sea, las reacciones. El número de Hückel puede fallar. Bueno, entonces, jóvenes, ahí nos vamos a quedar. ¿Ok? Entonces, gracias por su atención, jóvenes. Vamos a, a terminar acá. Les agradezco, espero que se hayan apuntado. Les agradezco su, asistencia, que tengan un feliz fin de semana y platicamos el lunes. Ahí se acuerdan que el martes es el examen. ¿Ok? Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana. Licenciado, disculpe, solo una consulta antes de que termine la ¿Perdón? clase. ¿Perdón? Para el resumen de la unidad 2, Todavía no hay porque no hemos terminado la unidad, todavía falta otra. Ahorita todavía no he puesto lugar porque todavía no hemos terminado. No, pero eso yo lo comprendo, pero ¿Ah? para el resumen de la presentación número 4 se hace con base a la presentación que usted subió o a la investigación que nosotros realizamos. Es que en la otra, ahí solo tienen que poner, no ponen resumen, no que ponen que hicieron la investigación. En eso no tendrían que poner, no tendrían, bueno, lo que pasa es que ahí solo ponen el mapa mental, pues eso nada que ver. Solo tendrían que poner el mapa mental. ¿Ya? No tienen que poner nada más, solo el mapa mental. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Perdón, entonces las instrucciones son las mismas para el siguiente resumen. Pues sí, todo es igual, jóvenes, y no tendría que estar poniendo para cada uno. Es exactamente lo mismo. Bueno, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ninguno link. Vaya, pues entonces que tengan feliz tarde. Se cuidan y ahí les subo el video posteriormente, jóvenes. Disculpen por la huella, pero aquí tengo un vecinito que cuidadito. Bueno, ahí nos vemos, pues, chicos. Se cuidan. Buen día, licenciado. Nos vemos.